Bienvenido y bienvenida al episodio número 11 de Peor Caso. En este episodio, Charles Manson. Hablándote desde los lugares más hippies de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión en este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador, humor negro y sarcasmo incluido. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil, está mi buen amigo y coanfitrión Christopher Kovacevic. Yo no fui. ¿Tú nunca has matado a nadie? Yo nunca he matado a nadie, yo no fui. Pero igual a lo mejor eres culpable. De Oh, algo tienes que ser culpable. pero si todos somos culpables de algo en la vida, hermano. Es parte del ciclo. Antes de empezar, vamos a leer unos comentarios que nos mandaron. Sí, comentarios. Me gusta eso. Ya. Tenemos unos comentarios que son bien apreciados. Apreciamos el tiempo que la persona haya dedicado en escribirnos. ¿Lo quieres leer tú? Sí, bueno, hay un comentario que nos dejaron en el de Mitos y Leyendas de Chile, que dice, es el señor Anónimo, y dice, hola amigos, su podcast fue una grata sorpresa que lamentablemente se fue arruinando a medida que los escuchaba. No es mi intención criticar sin más. Debo decir que fue grato y pensé en suscribirme hasta que las burlas de parte suya sobre los mismos temas que comentan sobrepasó el límite de lo gracioso. En mi opinión, resta muchos puntos la risa exageradamente fácil de uno de los panelistas y la tendencia a ridiculizar. Si controlaran eso, sería mucho más grato de escuchar. Yo creo que tiene que ver un poco con expectativas, Armando, porque tal vez no muchos de nuestros oyentes al principio se dieron cuenta que nosotros en realidad estábamos tratando de entretener, pero trayendo temas importantes. O sea, no temas importantes, pero temas profundos, pero que al mismo tiempo pudiéramos entretener, hacer chistes, burlarnos. Yo no sé si... Sarcasmo Bueno, se llama eso. claro, yo me imagino que yo soy el que se ríe mucho, puede ser. Pero Puede ser que yo también. es parte de mi personalidad, la verdad. De reírme de cosas simples y, no sé, yo me río por tontera, entonces cualquier tontera me da risa y me río. Pero parece que... O sea, tú dices que yo hablo tonteras. Claro, y yo me río. Pero aún así le agradecemos a nuestro amigo. Hubiese sido genial que hubiese dejado el nombre, que no fuera anónimo. Porque así por Da lo igual, menos es que uno se puede crear una cuenta en Evox, fue esa. Pero da igual, aprecio eso. No pedimos perdón porque el podcast no fue lo que él esperaba. Pero sí lamento que no hayamos logrado establecer las expectativas como tú dices desde un principio. A todo esto no dice que no lo va a escuchar más. No dijo que no nos iba a escuchar más. Pero una vez nos está escuchando ahora. Ojalá que nos esté escuchando ahora. Porque dijo También que... vamos a incluir ahí, dijo- aclarar que tiene humor negro y sarcasmo incluido. Sí, yo creo que vamos a tener que empezar a avisar que Sí. de alguna forma... Es que en realidad el formato es como bien serio. Si tú entras a la página... ya, Sí, eso tenemos que también cambiar el logo, el logo, para porque poder parece... para que represente más lo que es el podcast. podríamos ponerle En realidad un que gorrito es de un- viejito pascuero al gatito. Yo creo que sí. Sí, lo vamos a cambiar un poco. Es más que nada un placeholder por ahora. Es como medio fome. Y no se nos ha ocurrido qué hacer. Si alguien tiene alguna idea, nos puede mandar un email. Nos puede contactar desde peorcaso.com. Ok, y volvamos al programa. Vamos a hablar sobre Charles Manson. ¿Te parece que introduzca más o menos de qué se trata esto? Sí, hablemos... Porque es un tema que ha salido a luz a estos días porque este señor falleció cumpliendo su condena de eternamente encerrado en una cajita. Sí, pero la cumplió. Pero la Eso es cumplió. lo bueno. Eso Eso es lo bueno. verdad. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos cumplió la... Charles Manson era el líder de un culto llamado La Familia, que el 9 de agosto de 1969 asesinaron a 7 personas, incluyendo entre las más famosas a la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski en ese tiempo, quien estaba embarazada a sus 26 años, cuando fue asesinada junto a 4 amigos. Otras 2 personas serían asesinadas el día siguiente, Leno y Rosemary LaBianca. El culto también fue responsable por asaltos, robos, robo de automóviles y hasta un intento de asesinato al presidente Gerald Ford en 1975. Aunque Manson nunca mató a nadie personalmente, su carismática y manipuladora personalidad le permitieron usar a otros como armas. Los tomaba de las canillas y vapuleaba.
y mataba a la gente. Esas son las cosas por las que nos critican, Armando. No, tú no Y no puedo entendiste. aguantarme, eso es peor caso, po. No entendiste el email. Lo voy a tener que leer de nuevo. No, Mira, sí lo entendí. Te lo leo Lo que de estoy nuevo. diciendo es que el podcast es así. Ah, ya. Ok. No me voy a reír Ok. tanto. Hoy día voy a hacer hoy día voy a ser serio. Hoy día no me voy a reír. Ok, vamos a ver si puedes aguantarte. Como tú dices, Charles Manson murió recientemente el 19 de noviembre de 2017. Y creemos que es una historia que merece ser recordada o tal vez visitada por primera vez por quienes nunca han escuchado sobre este caso. Uno de los peores. Este caso ocurrió en los 60, así que era como bien famoso en los 70, en los 80 se fue ya como disolviendo y ahora ya como que nadie se acordaba de este tipo hasta que semanas atrás murió. Que yo estaba pensando que parece que en Estados Unidos él es como bien conocido. Es bien conocido, pero es como más bien era bien conocido. Porque O sea, ahora va a volver a ser conocido y claro, van a no, aparecer revistas y libros y películas nuevas. tenía películas. De hecho, Sí. de hecho Fue muy popular. Es parte de la cultura pop. Dicen que fue el hombre que mató a los 70, pero también dio nacimiento a el que mató a los 60, pero dio nacimiento a los 70. En cuanto a la cultura pop se refiere. yo le comentaba a Armando antes de comenzar a grabar el podcast que miré una serie hace un par de semanas atrás de Netflix que se llama Mindhunter, que pasa en los 70 y es sobre una dupla de policías del Detectives. FBI Ujú. que empiezan a encontrar patrones eh, de asesinato en algunas personas y ven que no son y empiezan con esta idea del asesino en serie, de esta organización, y ellos se dedican a ir a prisiones a lo largo del país a entrevistar estos como asesinos diferentes. Y ellos tratan una vez de ir a ver a Manson, pero no lo pueden, no lo pueden No lo entrevistar, logran contactar. no lo logran contactar. Quiero ver esa serie. ¿Qué te parece si hablamos un poquito sobre la niñez como para poder entender? Porque los crímenes están como bien documentados y vamos a hablar sobre ellos después. Pero también es súper interesante saber de dónde venía, qué fue lo que le pasó, cómo se convirtió en este personaje que fue Charles Manson. Vamos a revisar entonces un poco de la historia de vida de Manson. Charles Manson provenía de una familia humilde. Su abuela se llamaba Nancy Maddock y era muy religiosa. Era como cristiana fundamentalista, esa gente que interpreta la Biblia literalmente. Vivía feliz junto a su marido y tenía 5 hijos, hasta que en 1931 su marido murió de neumonía. A los 2 años murió una de sus hijas. Eso fue bien lamentable y hizo que Nancy se volviera aún más religiosa. Y quería que su hija menor, Kathleen, creciera con la moral y la modestia que dictaba su fanatismo religioso. O sea, que fuera una monja. Pero Kathleen era una adolescente y quería divertirse como otras niñas de su edad. Claramente. Vestirse a la moda y salir a las fiestas o bailes, como le decían en ese tiempo. Así que Kathleen tuvo que salir a escondidas de su mamá. Y conoció a un tipo llamado Colonel Scott, que tenía 23 años. Comenzaron a salir juntos. Kathleen ocultaba su relación de su madre y Colonel le ocultó a Kathleen que él estaba casado. En 1934 ella quedó embarazada y Colonel la abandonó. Pero Kathleen quería tener un padre para su hijo, así que comenzó una relación con un hombre llamado William Manson. Cuando su hijo nació, el 12 de noviembre de 1934, fue nombrado Charles Miles Manson. Charles era el nombre del padre de Kathleen, el que había muerto años antes por neumonía. O sea, Manson no era el apellido original de Charles. Y Charles no era el nombre original porque era su abuelo. Mentira. Pero Kathleen todavía era una adolescente, porque lo tuvo a los 16. Eran otros tiempos. Y con los 16 seguía saliendo a fiestas y dejaba al bebé Charlie al cuidado de sus familiares. Y a veces desaparecía por varios días con su hermano Luther. Nancy, la abuela de Charlie, la mamá de Kathleen, sospechaba que sus hijos andaban asaltando gente, lo cual resultó ser cierto. El marido de Kathleen también se cansó que desapareciera tan seguido y se divorció en 1937. A Kathleen no le importó y demandó al padre biológico de Charlie, a Colonel,
para que le pagara manutención, parece que se llama cuando tienen que pagar por Pensión la alimenticia. manutención de sus hijos. Pensión alimenticia o manutención, claro. Pero todo lo que obtuvo son $25 y nada más. Oh, Y Colonel no tenía ningún interés en su hijo. Cuando Charlie tenía 4 años, vio como la policía irrumpía en la casa y arrestaban a su madre. Porque Kathleen fue encontrada culpable de asalto y robo y fue sentenciada a 5 años en prisión. Y ahí todo empieza en espiral hacia abajo. ahí empieza a caer, a Ahí derrumbarse todo. empieza. Sí. Charlie, bueno, empezó a caerse desde que se murió. La neumonía tiene la culpa de todo. Claro. Desde que se murió su abuelo. Es la causa, no tiene la culpa. Cuando Charlie tenía. Perdón. Charlie se fue a vivir con sus tíos en McMecken. Se llama una ciudad en Virginia del Oeste. Donde casi todos trabajaban en minas o en el ferrocarril. Charlie era más pequeño que otros niños y le gustaba ser el centro de atención. Así que siempre estaba causando alborotos cuando era ignorado. Los castigos físicos no tenían ningún efecto en él. Era bueno para mentir y otros niños lo molestaban por su pequeño tamaño. Su prima Joan, de 8 años, estaba encargada de cuidarlo. ¿Tú has visto fotos de Charles Manson en Sí, internet? vi un par de ¿Has visto fotos. fotos de él de pie completo comparado con los policías? Siempre está acompañado de policías, Sí, generalmente. generalmente la foto está con más gente de Es placas. súper bajito, mide como 1,50 m y algo. Sí. Un día Joan vio como otro niño lo estaba golpeando. Así que Joan fue a salvarlo y le mordió un dedo al niño más grande para ahuyentarlo. Los profesores se sorprendieron que una niña como Joan, que se portaba bien, estuviera causando peleas en el patio. Y le Ella echaron les la explicó... culpa a Manson, obviamente. No, ella Ah, les ¿no? explicó Ah, que ya. había sido para defender a Charlie. Pero cuando los profesores le preguntaron a Charlie, él dijo que no había tenido nada que ver en el caso. La prima lo estaba salvando y aún así le dio la espalda. Pero los profesores sabían que Charlie era súper mentiroso, así que le creyeron la historia a Joan. Y con eso ella pudo ver lo mentiroso que era su primo, que culpaba a cualquiera excepto a sí mismo. 2 años después, fue dejada sola en la casa al cuidado de su primo, haciendo babysitter. Charlie no le ayudó en ninguna de las tareas de la casa y agarró un cuchillo y amenazó con atacarla. Ella logró sacarlo afuera, cerró la puerta y dice que se horrorizó al abrir la cara y estaba segura de que si lo hubiera dejado entrar la habría atacado con un cuchillo. O sea, ya era medio loquito a los 4 años. Yo me imagino que estos son cosas que recolectaron de la prima. Después de que... Puede ser, sí. Hay libros, esto está sacado de libros, está interpretado en películas. Aunque generalmente las películas se enfocan en los crímenes, no, más que en su vida. Hay una autobiografía también. Y este caso, como dijimos, fue súper famoso, así que sacaron información también seguramente de profesores de las instituciones donde estuvo. Pero a los 4 años, ya a pesar de ya haber estado demostrando una personalidad media psicópata, nunca tuvo ningún tipo de ayuda que podría haber evitado lo que pasó después. Y aquí tengo alguna información sobre psicopatía o esta como desviación mental, desviación psicológica. Los psicópatas muestran con frecuencia rasgos de narcisismo agresivo. Y esos rasgos incluyen mentir patológicamente, sentido inflado de uno mismo, tendencia a encantar o manipular a otros para beneficio propio, falta en aceptar la responsabilidad, impulsibilidad, irresponsabilidad, falta de empatía y afecto emocional superficial, que significa que no sienten emociones muy profundas y pasan rápido. Christopher, acabo de describir a mi gato. A todos los gatos del universo. A todos los gatos. En Mindhunter, que era esta serie que yo te comentaba en Netflix, ellos empiezan a encontrar justamente ese tipo de patrones en... Se dice patrón, ¿verdad? O padrón. ¿Sí? Ya. Sí, patrón. Estos patrones en estas personas, con estos que habían cometido como crímenes en secuencia. Y ven que realmente son súper manipuladores y la mayoría tuvo una infancia súper difícil. Sí. Era como que siempre tenían papás ausentes, siempre habían como... Había ausencia de una figura paterna, las mamás generalmente eran abusivas o habían sido abusadas por los papás. O abandonados, ellos habían sido abusados por otros niños. Entonces empiezan a crear este personaje y son súper manipuladores, o sea,
se ganan a la gente. O sea, Sí. tú Son confías en súper ellos, carismáticos. son súper Sí. carismáticos, pero en realidad, en el fondo, no están sintiendo nada. No, están solamente para sacar provecho. Exactamente. Por eso son tan buenos mentirosos. Sí. Otros rasgos de que psicópatas exhiben son falta de objetivos realistas, mal control sobre su temperamento, Sí. tendencia a aburrirse fácilmente y buscar estimulación. Eso soy yo cuando estoy trabajando. Estilo de vida parasítico, donde viven a cuestas de otros. Y Generalmente de los comportamiento, papás. sí, y comportamiento criminal. Lo peculiar es que Charlie nunca fue diagnosticado de psicópata. Y no es un término que se usa en los niños. En los niños generalmente se usa algo así como rasgos insensibles y falta de emociones. Los niños que exhiben esas características son 3 veces más propensos a convertirse en psicópatas y criminales. Una característica de niños de este tipo es que son indiferentes a los castigos. Cuando Charlie tenía 5 años, tenía una profesora que era famosa por aterrorizar y abusar de sus estudiantes. El primer día de colegio, esa profesora se burló de Charlie por tener a su madre en prisión. Charlie se fue a la casa llorando. Qué pedagógico. Qué Súper bien. súper pedagógico. Y lo peor es que su tío Bill se disgustó con él diciéndole que solo las niñas lloran. Y al día siguiente lo obligó a ir a la escuela vistiendo uno de los vestidos de su prima. Pero Para que aprendiera a endurecerse y a hacerse hombre. muy bien. Pero Qué mejor, excelente. weón. Qué mejor, Qué mejor. para un niño recibirlo con tanto amor No, después de que fue después de que abusado fue por la abusado por una profesora. profesora. Que llegar a tu casa, que es tu lugar seguro, y que tu tío, que Ajá, se supone que es la persona que te va a cuidar, te exactamente. hace eso. Muy bien. Muy bien, súper bien. Muchos años después, Charlie todavía recuerda la humillación de haber tenido que asistir a la escuela vestido de mujer. Estudios psicológicos dicen que vestir ropa de otro sexo, o travestismo que se llama, puede ser una experiencia de expresión positiva cuando los niños quieren explorar su identidad genérica, pero puede causar trauma cuando son forzados a hacerlos por los adultos. Y muchos asesinos seriales fueron forzados a vestir ropa del otro sexo cuando chicos. Durante los 2 años y medio que vivió con sus tíos, desarrolló un gusto por la música y por las armas. Finalmente, en 1942, su madre Kathleen quedó en libertad condicional. Y las primeras semanas con su madre, él las recuerda como el momento más feliz de su vida. Pero no pasó mucho tiempo hasta que su madre notó inquietantes comportamientos. No asistía a clases y se pasaba el tiempo usando su encanto para convencer a las mujeres que le dieran dinero para comprar dulces. Y también robaba y mentía cuando culpando siempre a los demás. Kathleen le pidió ayuda a su madre, Nancy, pero sus enseñanzas sobre moral no tuvieron ningún efecto en Charlie. De nuevo, estudios psicológicos dicen que hoy en día se sabe que la mejor manera de estimular a niños insensibles o con falta de emociones es recompensarlos por el buen comportamiento. O sea, recompensarlo tiene mejor efecto que castigarlos. Claro, reforzar el positivo tiene mejor. Sí. Sí. Sobre todo en niños de este tipo. Pero en ese tiempo, cuando Charlie tenía 12 años, optó por enviarlo a un internado cristiano para que le inculcaran disciplina y moral. En Navidad le permitieron pasarlo con su familia, en casa de sus tíos, pero mientras estos estaban en la iglesia, él intentó robar un arma. Y ese comportamiento empeoró. Luego de regresar al internado, escapó y comenzó a robar tiendas de supermercados. La policía lo capturó, de nuevo, y fue enviado a un reformatorio de terrible reputación. No era para niños que se portaban mal, era para niños peligrosos. Caramba. El abuso sexual era desenfrenado, y era común que los jóvenes más grandes abusaran y golpearan a niños más chicos. Y como dijimos, Charlie a esa edad era súper chico. De adulto llegó a alcanzar 1,57 m. Era bajo, era muy chico. Era bajito. Muy chico Era bajito y flaquito. De acuerdo a Manson, fue brutalmente violado al poco tiempo de haber sido internado. Caramba. Ser victimizado y violado a una corta edad puede causar tremendos traumas de trastorno de estrés postraumático y disociación, que puede causar separación de la realidad o experiencias emocionales. Según él, de adulto, decía que asaltar sexualmente a alguien no era la gran cosa. O sea, decía, te limpias y ya. No lo consideraba una violación. Claro, Como que se desensibilizan, no es se la lo gran hicieron cosa. Sí. tanto que lo Ajá. transformó en una cosa normal. Claro, ya lo encuentran normal y no es la gran cosa.
Los encargados de la institución notaron que Charlie solo se comportaba bien con los que podía obtener algo a cambio. En ese ambiente siempre vivía en constante temor de ser abusado o violado. Inventó lo que se llamaba el juego del loco. Él lo inventó. Sí. Ya. Como era muy pequeño, no era un juego, era una cosa que él hacía. Como era muy pequeño, para intimidar a los otros reclusos, los asustaba haciéndoles creer que él estaba loco. Así que hacía morisquetas con la cara y agitaba los brazos. ¿Has visto? Hay videos de él en YouTube donde hace caras y cosas. Era una cosa que él hacía. En 1949 trató de escapar 4 veces y cuando tenía 16, en el 51, intentó escapar de nuevo, pero fue capturado por la policía y enviado a otro reformatorio. Su habilidad para manipular a otros mejoró al punto que logró seducir al psiquiatra de la institución, quien percibió que Charlie tenía un sentido de inferioridad. En un reporte dice: uno se queda con la sensación de que detrás de todo esto hay un niño extremadamente sensible que aún no se ha rendido en términos de asegurar algún tipo de amor y afecto por el mundo. O sea, se lo compró. Se lo compró. O tal vez era así, quién sabe. Charlie logró convencer a los directores que su problema se originaban por la falta de amor de su madre. Y el psiquiatra le dijo al directorio que solo necesitaba un estímulo de confianza y recomendó enviarlo a otra escuela menos severa. Lamentablemente no logró demostrar el comportamiento necesario para salir en libertad. Lo encontraron violando a otro niño con un cuchillo en la garganta. De ahí fue rápidamente transferido al reformatorio federal bajo máxima seguridad, ya que actos sexuales violentos se consideraban extremadamente peligrosos. Caramba. Y ahí, ¿Cuántos años ahí tenía? Espera, ¿qué? 16. Han pasado 16 años. A los 16. Oh. Pero aquí empieza como a mejorar un poco. Hizo un esfuerzo para cambiar las cosas. Aprendió a leer, se convirtió en un prisionero modelo y fue dejado en libertad a los 19 años para ir a vivir con sus tíos. Comenzó a ir a la iglesia con su abuela Nancy. Y aquí ella es un adulto, así que vamos a empezar a hablar de su vida adulta. En la iglesia empezó a recolectar ideas que luego usaría en su culto. La idea del infierno y un abismo, que las mujeres debían obedecer a los hombres, y el sermón como sistema para abandonar la propia identidad. Eso decía él. Intentó hacer amigos con otros niños de la iglesia, pero rápidamente los alienaron por sus conversaciones sobre drogas y experiencias en los reformatorios. Así que terminó usando su tiempo para desarrollar su mejor talento, manipular a las niñas. A los 20 años le propuso matrimonio a una joven popular llamada Rosalie Willis. Se casaron y por un tiempo parecía que Charlie se estaba ajustando a su vida normal. Se hizo amigos y comenzó a aprender a tocar guitarra. Pero no duró mucho, porque Rosalie quedó embarazada, así que para poder tener dinero extra, Charles empezó a robar autos. En el 55 fueron a visitar a su madre Kathleen, que vivía en California en ese tiempo. Viajaron a Los Ángeles en un auto robado y Charlie le gustó mucho la ciudad. Después de haber vivido, me imagino que en un tierral. ¿Te acuerdas que vivía en Mackin, sí. que trabajaban en las minas o en el ferrocarril? Uh-huh. Era California. Impecable. Pero lo malo es que lo capturaron por robo de auto y fue agravado porque había conducido el auto fuera del estado, a otro estado, y eso era un crimen federal. De nuevo en la cárcel, un psiquiatra lo examinó. Charles le dijo que no sabía cómo vivir una vida productiva, porque había crecido en reformatorios toda su vida. Uh-huh. El psiquiatra estimó que como estaba casado con una esposa embarazada, era candidato para libertad condicional, así que fue condenado a 5 años de libertad condicional, o sea, no tenía que estar en la cárcel. Pero luego de haber faltado una cita en la corte en 1956, decidió escapar con Rosalie. Pero no logró evadir a la policía por mucho tiempo, no era muy bueno en eso, parece. Parece que no. Unos meses después del nacimiento de su hijo, Charles Manson Jr., a los 21 años, fue capturado por la policía y enviado a la prisión Terminal Island, en la costa de San Pedro. Ahí aprendió de pimps. Pimps son esa gente que maneja a las prostitutas. Parece que en español se llama sexual. Proxeneta. Sí, proxeneta. Una palabra muy rara. Estos tipos le explicaron a él cómo se podía aprovechar psicológicamente de mujeres para manipularlas. Especialmente mujeres que no tuvieran figura paternal, por ejemplo. Que fueran más débiles. Qué terrible. Las podía explotar.
Le explicaron las mismas técnicas que son comúnmente usadas en víctimas de abuso doméstico. Aislar a la mujer, convencerla que uno es el único que de verdad la ama y golpearla para mantenerla sumisa y atemorizada. Esas son las técnicas que usan. En prisión también tomó un curso de Dale Carnegie que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Ese es un libro bien famoso. ¿Lo has escuchado? No. Un libro que enseña varias técnicas como exactamente cómo ganar amigos e influir en las personas. Tenía mucho que ver con las técnicas manipuladoras de Charles que él ya usaba. Y una idea en especial le quedó súper remarcada. Deja que la persona piense que la idea es de él o ella. Que lo está haciendo por voluntad propia. Claro. En septiembre de 1958 salió de prisión nuevamente. Nos estamos acercando al 69, que fue cuando pasaron los crímenes. Ujú. Bueno, no nos estamos acercando, son 10 años antes. Rosalie lo había dejado hace años, así que se fue a vivir con su madre, donde se convertiría en proxeneta, como lo había aprendido en la cárcel. Y en septiembre de 1959 ya tenía una joven a cargo. Y regresó a los hábitos antiguos de robar dinero y autos. Y fue de nuevo apresado en junio de 1961 cuando tenía 26 años y fue enviado a la prisión McNeil Island. En prisión estudió cienciología y métodos de manipulación. Usó la creencia de la cienciología sobre las vidas pasadas y el alma inmortal, que lo usaría para convencer a mujeres que él las podía ayudar con traumas del pasado. ¿Tú has escuchado sobre eso algo? ¿Cienciología? Yo escuché que Tom Cruise era parte de la... Creo que Will Smith. Era como bien era como bien claro. de gente como hay con una poder cosa que se llama Dianetics, que dice más o menos así como si tú tienes un accidente, por ejemplo, o algo que te trauma, tu cerebro como que empieza como a grabar todo lo que ocurre alrededor. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú tienes un accidente de auto y escuchas que la sirena viene y la ambulancia y te llevan al hospital. Entonces, en el futuro, cuando ya estás normal de nuevo, Ujú. y tú escuchas una sirena, por ejemplo, tu cerebro lo asocia con el evento traumático que te pasó anteriormente, pero tú no te das cuenta y te angustias. Entonces hay un montón de cosas así que no son realmente sirenas, que es como lo más notorio. Pueden ser cosas chicas, cosas pequeñas, que son un lápiz como en una gatilladores. posición, claro, te gatillan. Te Entonces gatillan. la Dianetics busca como encontrar estos gatilladores y sacártelos, me imagino. para aclararlos y Claro. ya una vez que tú te das cuenta que eso es lo que está ocurriendo, Ya lo claro, puedes lo saca y controlar te mejor. libera. Ajá. Ujú. Eso es lo que inventaron, pero es un invento. Suena como Como lógico. real y por Como eso es real. que hay un montón de seguidores, pero no tiene ninguna base científica. Siguió aprendiendo guitarra y descubrió ahí a los Beatles. Charlie quería ser amado y adorado por todo el mundo como los Beatles. Y escribió algunas canciones ¿Y y quién se no? puso como meta. ¿Qué músico no quiere ser eso? Bueno, él no era ni músico todavía. Pero empezó a escribir algunas canciones y quería ser músico famoso. En 1967 fue dejado en libertad condicional cuando tenía 32 años de edad. Y se le permitió ir a vivir a San Francisco. El verano de 1967 es conocido como el verano del amor en Estados Unidos. 100.000 seguidores del movimiento hippie convergieron en la ciudad de San Francisco. Y luego de haber permanecido la mitad de su vida en prisión, Charles estaba sorprendido de ver gente protestando contra el gobierno, hippies por todas partes y un grupo llamado Black Panthers, o Panteras Negras. Este grupo de gente negra luchando abiertamente por su libertad intimidó mucho al pequeño Charlie. Porque no eran pacíficos, pues ellos eran como más... Eran medios extremistas, pero Medio, igual tenían organización y ayudaban a la gente, ayudaban a la comunidad. entonces, Pero también tenían harta expresión extremista y claro. es que pensé que eran como punky, no sé por qué, se me ocurrió. Y parece que eran medios racistas también. Y parece que ellos le llamaban a los blancos pigs. Porque los pigs son blancos, supongo. Pero hay Rosaditos. negros. Claro. Entonces, vamos a ver la formación de la familia. Se pasó algunos días entre los hippies, aprendió a asimilarlos y luego sedujo a una joven llamada Mary, convenciéndola que él compartía los mismos valores sociales. ¿Cachai que el loco tiene como esta... Cada vez que lo sacaban de un ambiente lo metían a otro, se adaptaba y aprendía más. Se camuflaba, aprendía más Sí. de lo que ya sabía, usaba lo que... Pero era como que
Sí, como estaba cambiando de ciudad siempre, donde llegaba la gente no sabía quién era, ¿cachai? Claro, tenía Entonces una se podía oportunidad de vestir vender de como una nuevo. imagen Y, claro, nueva y se vendía y como por una eso imagen. tenía tantas personalidades distintas. La manipuló para que se acostara con él y le diera un lugar donde vivir. Ahí tenemos la característica parasítica. De parasítica. Y Le aplicó todas las técnicas pechaba. de manipulación que había aprendido. La convenció de que él era el único que la escuchaba, la valoraba y apreciaba lo especial y hermosa que era. Al mismo tiempo me imagino que le pegaba. Mm, no, porque esto ya no era. Él ya no era pimp, no quería ser pimp con la niña. Ah, quería Él que lo estaba formando mantuvieran. la familia. Ya. Sí, a lo mejor las golpeaba para controlarla, pero no era así como para que fuera prostituta, ¿cachai? Se aprovechó del concepto de amor libre que promovían los hippies en ese tiempo. Esto fue antes del SIDA, así que no se sabía que el SIDA, que el sexo sin protección causaba ningún problema. Bueno, no Ah, solamente el SIDA, sino todo otro tipo de puede ser, sí. enfermedades como Sí, también eso es gonorrea. verdad. Sí, sí, eso es verdad. Pero los hippies promovían el amor libre. Así que la convenció de que llevara a otras mujeres a la casa. Y rápidamente juntó a varias seguidoras que comenzó a llamar la familia. O sea, era él y un montón de niñas. Usó lo que había aprendido en la iglesia para convencer a las mujeres que ellas debían obedecer a los hombres, para que se acostaran con cualquiera que él les dijera. Y eso lo usaba él como manipulación. Viajaron fuera de San Francisco en un bus escolar pintado de colores, del arco iris, reclutando miembros. O sea, no podía ser más hippie. No hay Qué, más hippie que eso. qué maldito, loco. Sí. Pero qué Y cínico. Es muy cínico. Es demasiado cínico. sí, en otoño de 1967 movió a la familia a Los Ángeles. Y eran tan pobres que tenían que buscar comida en los basureros. Salían a buscar así comida a los basureros. ¿Cachai? En 1968 se fueron a ver un rancho llamado Spa Movie Ranch. Y ahí vivieron gratis a cambio de algunas tareas. Ahora, por lo que yo he visto, el dueño del rancho era como un viejo, ¿cachai? Imagínate llegar a Charlie con un montón de niñas así, que hacían lo que él quería. Él seguramente le tiró algunas encima y rápidamente lo convenció que lo dejaran vivir ahí gratis. Ese rancho es genial porque era usado en las películas de western, de vaquero. Ah, Entonces, aparte de ser un rancho, tenía así como los edificios de la típica películas de vaquero, el salón, el banco. tenía como la calle, esa calle, la típica, Claro, tenía la la calle, calle. había una lagunita. Pero genial vivir ahí, pues imagínate. Oh, qué bueno. O sea, Char tenía la intención de usar las mujeres para ayudarle a impulsar su carrera como músico famoso. Eran las Y groupies. de suerte conoció al bajista de los Beach Boys. ¿Había escuchado esa parte? No, no tenía idea que se había encontrado con uno de los Beach Boys. En la, él encontró a un par de niñas haciendo deo, o haciendo aventón, como dijimos. Y se hizo amigo de él rápidamente. Dicen que cuando lo vio le besó los pies. Ah, porque él también decía que era Jesucristo. Y el diablo al mismo tiempo. Por Y eso que le pusieron Mr. Satan. puede ser. Tenía un comportamiento medio raro. No me acuerdo el nombre del bajista, pero lo encontró medio raro. Pero habló con él, lo convenció, encontró algunas inseguridades que tenía él, el bajista. De eso se aprovechó para hacerse amigo y darle soporte. Y logró venderle una canción que fue incluida en uno de los álbumes de los Beach Boys. Pero Charlie se enojó porque la canción fue cambiada. Sí, el Le productor cambió le el cambió la título y letra. le cambió algunas cosas. Sí, el productor le cambió la letra, le cambiaron el Sí. título y como que le molestó. Sí, sí, Y eso además sí en me el acuerdo. álbum no aparece su nombre como listado como el escritor de la Como película, de escritor la canción. Sí, es verdad. Así que al final su comportamiento bizarro y su pasado en prisión asustó a los productores y rápidamente fue expulsado del mundo de la farándula. De hecho, el bajista de los Beach Boys se tuvo que ir a cambiar de casa y se fue a vivir a otro lado. Helter Skelter. Le inventó a la familia de que pronto iba a haber una guerra entre los blancos y los negros. Le llamaba Helter Skelter por el nombre de una canción de los Beatles, que él aseguraba que era como una premonición. Del álbum blanco, del White.
Ahí está. Les dijo que los negros ganarían la guerra y matarían a todos los blancos. Pero ellos, la familia, irían al desierto donde había un abismo y abajo una ciudad oculta. Les dijo que como los negros eran estúpidos para gobernar, la familia saldría a la superficie donde los negros les darían la bienvenida y les dejarían ser sus líderes. Mira, yo Ese realmente fue no, el no, invento. no, como que, ok, perfecto. Una persona puede creer eso. Se lo puede ¿Sí? inventar eso en la cabeza y ya, ok. Tiene Puede ser. problemas. Pero que encontrar gente que crea esa barbaridad, incluso colocándolo como en el contexto histórico, en que había esta separación y que había esta lucha de las personas de los blancos contra los negros y todo ese cuento que estaba pasando en los Estados Unidos en ese momento. em, pero me sorprende que haya gente que le crea. Así Sí. como, realmente Todas estas era cosas, un culto, ¿cachai? sí, sí, Realmente era un culto. era un Realmente le culto. lavaban la cabeza a la gente. Ajá. Todas estas cosas van pasando de a poquito, de a poco, no es así No, como que él claro, llega no, al no es de un culto, día oye, para... sí, sí, de verdad. Todo esto va pasando súper en forma paulatina. Eso es una cosa que las sectas y algunas religiones funcionan, que se llama revelación progresiva. Entonces, Sí, por bueno, ejemplo, cuando tú entras a una secta o tú entras a un... Tú entras y empiezas con niveles. sí, Esto es es como la como... cienciología. Entonces tú entras y eres nivel uno. Cuando tú entras a este tipo de sectas o de religiones, cuando te, entre comillas, y bien entre comillas, te evangelizan, Ajá, cuando te presentan una cosa, X. Y cuando tú entras, te empiezan a agregar cosas y cuando tú vas subiendo de nivel, te empiezan a revelar ajá. a otras cosas. Hasta que llegas como al nivel Te vas máximo. ganando los secretos. Entonces, exactamente. Entonces, ellos no te tiran, por ejemplo, no viene el gallo y te dice eso. Ah, no, que va a haber Claro, una guerra de los sí. negros. No. Pero Ajá, que te dice, no, va a haber una guerra. ¿Cómo? No, porque me lo reveló una música. Y los Beatles en ese tiempo eran los Beatles. O sea, todavía sí, po. son, pero en ese tiempo eran los Beatles. No, porque yo lo vi en una música. Y como los hippies eran medio esotéricos y estaban drogados siempre. Porque este Sí, gallo sí, era súper adicto al LSD y el sí. LSD te hace ver cosas y colores Y además él era medio paranoico y también. además era medio paranoico. Entonces la revelación va siendo progresiva hasta que al final tú armas todo eso en tu cabeza y queda ese plot en completo y te lo terminas comprando porque para ti tiene sentido. Y de hecho, tal vez como que tú mismo lo descubriste. Y como tú mismo lo descubriste, entonces ¿No? hay que tener cuidado con esas cosas, son Sí. bien... Ujú, es bien delicado. Y uno no se da cuenta, como tú dices, paulatino, No se da cuenta progresivo. porque es de a poco po, Ujú, y tú estás interesado, entonces quieres aprender, quieres saber, quieres saber, quieres saber, quieres saber y sí, esta persona se transforma como en tu ídolo, tu seguidor, tu gurú. ujú. Y llega un momento en el que estás tan envolvido Estás metido, sí. de Ujú, plata, compromiso, gente, sí, conexiones, tal vez tu trabajo, tu familia, claro. que no te podéis salir, no te podéis echar Sí. para atrás. Es como... Tenemos que hacer un episodio sobre cienciología o sobre culto y hablar Sería sobre bueno, eso. sí, sobre Sí. secta. Entonces, con... Pero no estaba pasando, o sea, no era real y no estaba ocurriendo, así que él intentó impulsar esta guerra. Él creía realmente que los Beatles le habían mandado ese mensaje. Intentó impulsar la guerra planeando algunos crímenes que debían parecer como que se habían sido ocasionados por los Panteras Negras. Y ahí fue cuando mandó a un grupo a la casa donde vivía el bajista de Beach Boy. Él se acordaba de esa dirección porque ahí donde vivía el bajista. Y no sabía él quién vivía ahí en ese momento, pero como era un barrio rico, asesinar a cualquiera que viviera ahí causaría noticia y revuelo. O sea, iba a ser alguien importante. Y aquí es donde ocurrieron los crímenes. Vamos a hablar del más, como ¿cómo lo puedo decir? No es el más El más mítico, famoso. el más famoso, claro. Vamos a hablar de uno de esos eventos que pasó el 9 de agosto de 1969, Beverly Hills, en Los Ángeles, donde 4 miembros de esta familia entraron a una mansión, que debe ser la mansión del bajista Ajá. de la ex mansión del bajista de los Beach Boys, y que obviamente el Mason los había mandado para allá, y para asesinar a las personas que estuvieran adentro, como tú lo comentaste antes. En ese lugar se encontraba Sharon Tate, que era una actriz y un símbolo sexual de ese
de ese tiempo y que era esposa del director de cine Roman Polanski. Ujú. Y ella estaba embarazada de 8 meses y medio. Le quedaban como 2 semanas para tener Oh, wow. al bebé. Junto a esto estaba un peluquero de ella y 3 amigos. Las personas que entraron, integrantes del clan, eran Roman Polanski no estaba ahí porque él estaba en Europa filmando una película. Y como ella estaba embarazada, la dejó con amigos para que la para cuidaran. que la cuidaran. Sí. Entonces estaba, quienes entraron a la casa de Sharon, era la Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten y Tex Watson. O sea, eran 3 mujeres y un hombre. Y obviamente no, entraron con todo, disparando y apuñalando a la gente. Cuando la policía los encontró, las paredes tenían escritas con sangre cosas. Las paredes tenían cosas escritas con la sangre de las víctimas. La matanza ocurrió en la casa de la Sharon Tate. Lo que hicieron fue colgarla a ella, como ahorcarla, Ujú, pero sin dejarla morir. Lo que dice la policía que entró. ujú. Le dieron 16 puñaladas a la mujer y la encontraron. Parece que la mataron primero, después la colgaron. Con Lo 16 que puñaladas. dicen es que ella al principio no la mataron inmediatamente y ella les pidió clemencia porque ella estaba a punto de tener a su hijo. Entonces les dijo, yo me puedo ir con ustedes, déjenme tener a mi hijo y después hacer lo que quieran conmigo. Pero déjenme tener a mi hijo. Y ahí es donde fueron y la apuñalaron y mataron a su hijo y a ella también. Imagínate, 16 puñaladas es terrible, o Sí, sea, más de lo necesario. más de lo necesario. Eh, Pero hay que tener en cuenta que ellos estaban, ellos no fueron a esa casa a matar a Sharon Tate. no, pero matar Ellos aquí fueron está. a simular un asesinato violento que supuestamente tenía que ser como si hubieran sido los Panteras Negras. Entonces tenían que hacer algo terrible. Fue como un acto que hicieron, ¿me entiendes? Era un montaje. Era un Para montaje. Por echarle la eso es que, culpa claro, a los Panteras no Negras. necesariamente ellos eran súper violentos. Tenían que hacer una escena súper violenta. Por eso es que fue sobre violento. Había una niña también creo que estaba vendiendo galletas o algo así en la calle y fue la primera que mataron. Oh, La no encontraron sé, en un eso de ahí auto muerta. Sí. no lo leí. Sí, ese fue el primer disparo y ellos adentro de la casa no escucharon ese disparo. Bueno, de hecho, se supone que dispararon y apuñalaron al resto de la gente que estaba Sí, adentro, sí. a los otros acompañantes, que eran los amigos de la Ujú, Sharon. Ahora, en las puertas estaba la palabra cerdo, claro, sí. escrita con la sangre, que era la forma en la que supuestamente iban a conectar esta masacre con los Ujú, Panteras Negras. sí. Dicen Ahora, también que una de las niñas, no sé quién, la mandaron a ver si es que había alguien en la casa de... Había una casa detrás de la mansión, era como una casa de visita. ujú, Y ahí estaba el cuidador de la casa. Y ella como que le dio así como mal que estaba matando a tanta gente y como que salió al patio y se devolvió y dijo no, no hay nadie. Y por eso se salvó el tipo que estaba escondido en la casa, que era el cuidador. Que la policía lo arrestó y pensaron que era el culpable. mm, sí, pero después ellos mismos se empezaron a entregar. Eh, Sí, también. bueno, Algunos se después empezaron a entregar, otros empezaron a vengar y había de todo. se supone que cuando el Mason entró a la policía, de a poco los cultistas, en vez de seguir como con la idea, eh, ellos eh, se empezaron a entregar. No, el culto Sí. no siguió, la familia no continuó después de que la cabeza había entrado a la cárcel. Ah, sí, no continuó. Por, Una porque, cosa que sí hay que tener en cuenta es que Manson también les dijo que agarraran cualquier cosa de valor porque eran pobres, así que necesitaban catch. ujú, Y regresaron así como con $70. Y dijo, no puedo creer de que una persona rica que vive en esa mansión tenga $70. Así que volvió él. Charles volvió a la casa y llevó una bandera de Estados Unidos y la puso sobre el cuerpo de uno de los muertos. Y no estoy seguro si él fue el que escribió cosas en las paredes, pero él fue como el que lo dramatizó aún más para hacerlo parecer que era de parte de las Panteras Negras. si quieres hacer algo bien, tienes que hacerlo tú mismo. Después de que, bueno, después de que mataron a esa gente a la Sharon, después volvieron
2 días después fueron a otra mansión que quedaba cerca y también mataron a los dueños de esa mansión. Que eran... Leno y la Bianca. Sí, era Leno y Rosemary LaBianca. Fueron salvajemente asesinados nuevamente a la noche siguiente. Y a diferencia del crimen anterior, el homicidio del matrimonio era un matrimonio. Ahí sí participó Manson. Manson no había participado en el anterior, Ok. pero este sí participa. Y se escribió Helter Skelter en una pared entera. Mm. Según lo que se supone, la pareja fue seleccionada al azar. Fue como lo que les tocó porque estaban al lado. Igual que el crimen anterior. Entonces, porque querían... Me imagino que era porque no lo seleccionaban para... Porque ellos necesitaban dramatizar simplemente para Claro, que echarle la culpa a necesitaban los... gente blanca nomás. Claro, El, básicamente. una, una cosa extraña es que la policía al principio no relacionó estos dos crímenes como si hubieran sido la misma persona. Los encontró similares, pero no detectó que hubieran sido la misma persona. Un asesino en serie, por ejemplo. Es que en ese tiempo no existían los asesinos en serie. Ah, por lo que tú decías, claro, no existía ese concepto No de tenían, asesinato en no serie. tenían ese concepto. Claro, Entonces para ellos eran gente que iba hacia esas cosas malas y chao. claro. Tampoco habían computadores en ese tiempo súper usados como para buscar bases de datos rápidamente, No, era todo darse así, cuenta de era patrones, casi era todo a mano. toda... Sí. Sí. Entonces, mientras todo esto pasaba, ellos estaban preparándose para irse al desierto, ¿no es cierto?, a la ciudad escondida. Ujú. Y para eso ellos robaban autos y los modificaban. Les llamaban Doom Buggies. Ahora, algo interesante que la policía encontró al matrimonio amarrados y apuñalados. Se supone que el Manson simplemente llegó como entró, los amarraron y después el Manson se fue. O sea, Ah. técnicamente Manson dicen que no Claro, mató a él por nadie, su él mano no mató a nadie. fue el que manipuló todo, pero Eh, no se supo. Que es una de las cosas que siempre estuvo ese mito, si él realmente había matado a alguien o no. Él. No si le había mm, influenciado y hecho las muertes. Como dijimos, la idea era que fuera un crimen racial, pero la policía no se lo compró. Entonces, después de un par de meses, les costó a la policía vincular los asesinatos a los asesinos con las víctimas, pero ujú. finalmente tuvieron una pista, porque una de las seguidoras de Manson, que había sido detenida por el homicidio de un músico estadounidense, Gary Hinman, Mm. se jactó del crimen en prisión. Entonces como Ah. que ella cuando estaba en prisión dijo, nosotros hicimos esto, y de ahí empezaron a caer de a poco. Y tú Eh, sabes que durante ese tiempo, antes que descubrieran eso, a Manson y a la familia los habían llevado arrestados por robo de auto. Fueron al ah, rancho, los policías, con helicóptero y se los llevaron a todos a la policía en un bus. Y se fueron ahí cantando, como si fuera un paseo. Y los dejaron en libertad por falta de pruebas. Esto fue después de los asesinatos. de Al hecho, final lo encontraron por el robo de autos, no por los asesinatos. recién el 25 de enero del 71, que Manson fue condenado a pena de muerte, Sí. igual que varios de los seguidores de él. Pero, ¿por qué se cambió a cadena perpetua? Porque la ley cambió. De suerte, sí. Por eso no lo mataron. Y después vivió el resto de sus días cuando murió a los 83 años. Sí. Varias veces Lo trató mismo de pasó. apelar a libertad condicional, pero No, nunca se lo dieron de fue nuevo. olvidar. Por 50ª vez. Imagínate, salió cuántas veces de... Otra cosa es que él fue a la corte. Entonces por mucho tiempo él estuvo yendo a la corte todos los días y eso lo daban en la televisión y era como la sensación de esa época. Cada sesión en la corte para él era como una oportunidad de expresarse, actuar y era como el show que él hacía. O sea, yo creo que en ese ambiente él estaba pero feliz, no podía estar más feliz. Era, Teniendo la atención de todo el mundo, era lo que era lo quería. que quería siempre. Siempre Era quiso lo la que quería atención de todo el siempre. Sí. universo. Ujú. Qué terrible. Tengo Bueno, hay varias entrevistas en internet que se pueden ver y tengo traducido una parte. ¿Por qué me llamas asesino? Yo nunca he matado a nadie. No necesito matar a nadie. Lo pienso. Lo tengo aquí, en mi mente. No necesito vivir en este reino físico. Yo me paseo por este reino físico y pongo las caras y hablo y ya. Es todo un acto. En el reino espiritual es donde yo vivo. Yo existo en lugares donde tú no podrías ni soñar. Y créeme que si me pusiera a asesinar gente,
no quedaría ninguno de ustedes. Creo que... Espera, déjame cerrar la puerta. Bueno, muchas gracias por escuchar. Si tienen algún comentario, contáctanos desde peorcaso.com o visítanos en Facebook, búsquenos por Peor Caso. No tengas vergüenza, escríbanos cosas buenas o malas. Estamos aquí para eso. Sí. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. There's a time for living. The time keeps on flying. Think you're loving, baby, and all you're doing is crying. Can you feel? Are those feelings real? Look at your game, girl. Look at your game, girl. What a mad delusion. Living in that confusion, frustration and doubt. Can you ever live without the game? The sad, sad game. Mad game. Just to say your love's not enough. Even you can't be true. You can tell those lies, baby, but you're only fooling you. Can you feel? Are those feelings real? Look at your game, girl. Oh, look at your game, girl. If you can't feel and the feelings ain't real, then you better stop trying, or you're gonna play crying. Stop trying, or you're gonna play crying. That's the game. Sad, sad game.